30 millones de euros, mi edificio en el corazón financiero de Madrid y mi salud de hierro. Todo me lo arrebató la mujer que ahora mismo está frente a mis ojos. Hace solo 3 años, yo era un hombre de negocios al que nada le faltaba. Hoy no soy más que un viejo que arrastra un carrito destartalado lleno de cartones. La culpable de haber destrozado mi vida no es otra que la mujer en la que deposité mi confianza, creyendo que era mi último y verdadero amor. Aquella primavera cruel, mi fe se convirtió en un infierno y el amor en veneno. ¿Podré algún día recuperar la vida que me fue robada y vengarme de ella? A las 7 de la mañana, Madrid ya era un campo de batalla. El humo negro que vomitaban los autobuses urbanos en su carrera hacia el trabajo, el repiqueteo apresurado de los tacones sobre las aceras, el claxon impaciente de algún conductor atrapado en el tráfico. En medio de ese mundo vibrante y caótico, solo yo permanecía inmóvil, como una isla desierta en mitad del océano. A mi espalda, atado con cuerdas raídas, colgaba un carrito de supermercado oxidado, rebosante de una montaña de cartón prensado. Cada vez que las ruedas chirriantes arañaban el asfalto, los ejecutivos con sus trajes impecables arrugaban la nariz y se apartaban de mí con desdén, como si fuera una plaga contagiosa. Yo, sintiéndome como un criminal, agachaba la cabeza, hundiendo la barbilla en mi pecho. Hace solo 3 años, a esta misma hora, mi vida era completamente diferente. Yo recorría estas mismas calles, pero lo hacía como el viento. Mis pies no calzaban estas zapatillas de mercadillo con las suelas despegadas, sino unas exclusivas zapatillas de correr de edición limitada que costaban más de 1000 euros el par. ¿No es ese Javier Morales, el tiburón de Salamanca? Dicen que hizo su fortuna de la nada, amasando millones él solo. Escuchaba murmurar a la gente, sus voces cargadas de una envidia palpable. Era un éxito forjado sin la ayuda de nadie, únicamente con la fuerza de mis puños y la agudeza de mi mente. Creí que aquellas miradas de admiración durarían para siempre. Mis 30 millones de euros, labrados con sudor y lágrimas. El imponente edificio de oficinas en el distrito de Azca, mi ático de 300 metros cuadrados con vistas al Parque del Retiro, y las cuentas bancarias que rebosaban de liquidez. ¿Quién podría haber imaginado que mi vida, acostumbrada a pisar mármol con zapatillas de 1000 euros, se desplomaría en apenas 3 años hasta convertirme en un cartonero? El derrumbe fue instantáneo. Un imperio construido con esfuerzo durante décadas no necesitó mucho tiempo para caer. Bastó con una sola cuerda podrida, la confianza. El semáforo para peatones se puso en rojo. Me detuve jadeando al borde del paso de cebra. La luz dorada de la mañana caía a plomo sobre mí, deslumbrándome. Si al menos fuera de noche podría esconderme en la oscuridad, pero este maldito sol iluminaba mi miserable figura con una claridad hiriente. Y fue entonces cuando la vi. Al otro lado de los 8 carriles del Paseo de la Castellana, entre la multitud que se dirigía al trabajo, una figura destacaba por encima de las demás. Un ostentoso abrigo de piel, un bolso de marca que destellaba bajo el sol y una risa sonora mientras hablaba por teléfono, echando la cabeza hacia atrás. Una mujer que irradiaba una calma y un lujo que contrastaban brutalmente con la prisa de los oficinistas que la rodeaban. El corazón se me hundió en el pecho con un golpe sordo. Las manos que sujetaban el manillar del carrito comenzaron a temblar como las hojas de un álamo. Un sudor frío me recorrió la espalda. No era una equivocación. Aunque mis ojos se hubieran podrido en sus cuencas, yo reconocería a esa mujer en cualquier parte. Isabela Vargas. La mujer que se había fugado con mis 30 millones, no con mi alma entera. El edificio que contenía mi sudor y mis lágrimas, el hogar que fue mi refugio y el dinero que había ahorrado para mi vejez, la mujer que lo había vendido todo para desaparecer en la noche, estaba ahora mismo al otro lado de la calle. Hacía 3 años que no la veía. Mientras yo sobrevivía en un cuartucho infame de Vallecas, masticando pan con moho y llorando lágrimas de sangre, ella vivía una vida de opulencia con mis 30 millones. Vestía esa ropa cara comprada con mi dinero, llevaba ese bolso de lujo pagado con mi esfuerzo y sonreía con la expresión de la persona más feliz del mundo. Un fuego abrasador me subió desde las entrañas. Debería soltar el carrito ahora mismo, correr hacia ella, desgarrar esa cara desvergonzada y gritar como una bestia: «Devuélveme mi dinero. Devuélveme mi vida». Pero mis pies estaban clavados al suelo.
Mi imagen arrastrando un carrito de cartones bajo el sol de la mañana era demasiado patética. Y ella al otro lado brillaba con una luz demasiado cegadora. La abrumadora miseria de la comparación me paralizaba. Al terminar la llamada, giró la cabeza en mi dirección. Llevaba unas gafas de sol enormes, así que no pude saber si nuestras miradas se cruzaron. Sin embargo, instintivamente agaché la cabeza y me escondí detrás de la montaña de cartón. ¡Maldita sea! ¿Por qué tenía que esconderme yo? La ladrona estaba allí, pavoneándose con mi fortuna, mientras que yo, la víctima, me ocultaba como un delincuente. «Apártese, hombre, que tengo prisa». Me espetó un peatón que tropezó con mi carrito. «Perdone, perdone», musité inclinando la espalda con servilismo. Esta humillación, esta dolorosa realidad de haber pasado de ser un magnate de 30 millones a un estorbo callejero, me arrastró a la fuerza a los recuerdos de aquel día, hace 3 años. La historia de una época en la que, ciegamente confiado en mi dinero y mi salud, corría por la vida con arrogancia, sin saber que era el hombre más solo del mundo. Hace 3 años mi vida era un sol en pleno mediodía. «Javier, maestro, va demasiado rápido», jadeaba uno de los jóvenes del club de corredores. «Vamos, Mateo. ¿Un joven como tú y ya estás sin aliento? Mírame a mí a punto de cumplir los 65 y todavía te saco ventaja». Reí a carcajadas mientras aceleraba el ritmo por los senderos del Parque del Retiro. Detrás de mí un grupo de corredores de 20 y tantos y 30 y tantos años me seguían con la lengua fuera. El reloj de lujo en mi muñeca, un dispositivo de varios miles de euros, marcaba un ritmo de 4 minutos por kilómetro. A mi edad, esa velocidad era una proeza que dejaba a todos atónitos. Pero en sus ojos no había solo respeto por mi estado físico. Era una admiración codiciosa por mi salud, mi dinero y sobre todo, por esa libertad económica que brillaba más que cualquier juventud. No aflojé el paso. Aunque el aire me quemaba los pulmones, ese dolor era la prueba de que estaba vivo. Cada vez que mis zapatillas de edición limitada golpeaban el suelo, sentía que el mundo se postraba a mis pies. Mis 30 millones de euros. Algunos preguntaban si había nacido en cuna de oro, pero nada más lejos de la realidad. Empecé sin nada, cargando ladrillos en la construcción. Ahorré cada céntimo con un esfuerzo sobrehumano, compré un pequeño local comercial y a partir de ahí construí mi imperio. Mi fortuna era literalmente el fruto de mi sangre y mi sudor. Nunca me casé. O para ser más precisos, nunca pude. En mi juventud, no tenía tiempo por el trabajo y cuando finalmente amasé una fortuna, las mujeres que se me acercaban, atraídas por el olor de mi dinero, me producían tal aversión que ni siquiera las miraba. Bastante tengo con cuidarme a mí mismo. Una esposa e hijos solo serían sanguijuelas que me chuparían la sangre, ese era mi lema. Solo confiaba en mí mismo, en mi salud y en los números de mi cuenta bancaria. Mi día a día seguía una rutina calculada al milímetro. A las 5 de la mañana, me levantaba, ingería un puñado de los suplementos más caros importados de Estados Unidos y salía hacia el retiro. La sensación de superioridad al dejar atrás a todos esos jóvenes, ese cuerpo sano que otros no podían comprar ni con todo el oro del mundo, era mi mayor orgullo y mi mejor arma. Por la mañana después de correr, visitaba mi edificio de oficinas. Cambiaba la ropa de deporte sudada por un traje hecho a medida por el mejor sastre de Madrid. Al entrar en el vestíbulo, desde el guardia de seguridad hasta los empleados de las empresas inquilinas, todos me saludaban con una reverencia de 90 grados. «Buenos días, don Javier». Ese saludo resonante era mi verdadero suplemento vitamínico. Enderezaba los hombros en proporción a sus espaldas dobladas. Yo era el rey de mi propio imperio en esta ciudad. Sin embargo, incluso en ese imperio perfecto existía una grieta fatal. Una grieta que al caer el sol y llegar la oscuridad, emergía sigilosamente para devorarme. Al teclear el código de seguridad y abrir la puerta de mi ático, lo único que me recibía era una oscuridad sepulcral y un silencio helador. 300 metros cuadrados de lujo en el barrio de Salamanca. Lo que para otros era la casa de sus sueños, para mí era una cueva gigantesca. Cuando las luces del sensor se encendían, revelaban un salón repleto de máquinas de gimnasio, una cinta de correr de última generación, mancuernas de todos los pesos,
un sillón de masaje de alta tecnología. Todo estaba perfectamente equipado, pero no había ni rastro de calor humano. Por costumbre, encendía la televisión. Odiaba el sonido de mi propia respiración en la casa vacía. Me sentaba solo a la mesa del comedor con las noticias de fondo y masticaba una ensalada de pechuga de pollo. Me aseguraba de comer todo lo que era bueno para mi cuerpo, pero cada bocado era como masticar arena. ¿De qué sirve tener tanto dinero y un cuerpo tan fuerte si no tienes a nadie con quien compartir una comida?, pensaba a veces. Pero sacudía la cabeza con fuerza para desechar esa idea. No. Estar solo es mejor. Una familia solo me molestaría y rompería mi ritmo. Me lo repetía como un mantra mientras tragaba con dificultad. Después de cenar, volvía a la cinta de correr. Para no darle tiempo a la soledad a instalarse en mi mente, corría hasta altas horas de la noche. Solo cuando el sudor caía a chorros y el corazón latía a punto de estallar, podía soportar ese silencio atroz. Hasta que llegó aquel día. Como de costumbre había salido con el club para una carrera nocturna. Intentaba, como siempre, tomar la delantera, cuando de repente sentí un dolor agudo y punzante en la rodilla izquierda. Grité y me tambaleé, cayendo de forma ridícula sobre el asfalto. «Don Javier. ¿Está bien?», murmuraron los demás corredores a mi alrededor. Pero ninguno se acercó a ayudarme a levantarme. Se quedaron a distancia observándome con una curiosidad morbosa, como si pensaran, «Vaya, por fin se ha caído el viejo arrogante». Odié esas miradas. Odiaba que mi perfección tuviera una mácula más que la muerte misma. «Apartaos. Puedo levantarme solo». Gruñí como un animal herido mientras intentaba ponerme en pie. Pero las piernas me temblaban y no podía mantenerme erguido. Sentí una profunda desolación. ¿De qué me servían 30 millones de euros si, al caer, no tenía una sola mano que me ayudara a levantarme? El terror de estar completamente solo en este vasto mundo se apoderó de mí. Fue en ese preciso instante cuando alguien me sujetó el brazo. Con una firmeza delicada, pero segura. «Maestro, no se fuerce. Está respirando con demasiada dificultad». No era la mano de un hombre, impregnada del olor a sudor masculino. Un suave aroma a jabón llegó hasta mí. Al girar la cabeza, vi a una mujer que me miraba con preocupación bajo la luz de una farola. Vestía un sencillo chándal, pero sus ojos brillaban con una claridad especial. Era Isabela Vargas. Ese fue el momento en que ella comenzó a abrir una pequeña, pero letal, brecha en la muralla inexpugnable que era mi vida. «He dicho que me sueltes. Puedo levantarme solo». Gruñí de nuevo apartando su mano con brusquedad. Mi orgullo no me permitía aceptar la ayuda de una mujer joven cuando mi cuerpo de viejo me había fallado. Pero ella no retrocedió. Al contrario, me agarró el brazo con más determinación. «Quédese quieto, por favor. Le está sangrando la rodilla». La autoridad en su voz me dejó perplejo. Era diferente de los otros miembros del club, que solo miraban desde lejos. Sacó un pañuelo de su bolsillo y presionó con firmeza mi rodilla herida. El pañuelo blanco se tiñó de rojo al instante. A su edad, una lesión de rodilla puede significar no volver a correr nunca más. ¿Quiere pasarse el resto de su vida caminando? No volver a correr. Esas palabras fueron para mí peores que una sentencia de muerte. Me quedé mudo. Con una habilidad sorprendente me hizo una primera cura y me ayudó a sentarme en un banco. Bajo la luz de la farola, vi su rostro sin una gota de maquillaje. Incluso los mechones de pelo pegados a su frente por el sudor parecían llenos de vida. «Gracias. ¿Pero por qué haces esto por mí?». Los demás solo miraban. Le pregunté con desconfianza. Normalmente las mujeres se me acercaban después de ver mi reloj de lujo o mis zapatillas, con la esperanza de obtener algo de mí. Busqué en sus ojos esa codicia familiar, pero su respuesta me descolocó por completo. «Por su estilo. Su forma de correr, maestro. Es de manual. Sinceramente es mucho más impresionante que la de cualquiera de los jóvenes de aquí». Por eso no dejaba de observarle desde atrás.
Me quedé sin palabras. Estaba harto de oír que era admirable por mi dinero o envidiable por mi edificio, pero que mi estilo de correr era impresionante. Eso era la primera vez que lo oía. Sentí que me valoraban por ser yo Javier Morales, y no por mis 30 millones. Una extraña calidez me recorrió el pecho. Me llamo Isabela Vargas. Si no es mucha molestia, ¿puedo llevarle a casa? Con esa rodilla, le será difícil conducir. Debería haberme negado. Dejar que una desconocida, y además una mujer, condujera mi coche iba en contra de todos mis principios. Pero como hipnotizado, le entregué las llaves. Sentado en el asiento del copiloto de mi propio coche mientras ella conducía, me sentí extrañamente en paz. Toda mi vida había estado al volante tomando decisiones, asumiendo responsabilidades. Que alguien condujera por mí, ese pequeño gesto de cuidado, desarmó todas mis defensas. Maestro Javier, es usted increíble. ¿Cómo consigue mantenerse en esa forma a su edad? Me preguntó en el coche. Maestro. No, don Javier ni señor Morales. Maestro. Me gustó extrañamente cómo sonaba. Sin darme cuenta, empecé a contarle la historia de mi vida. Mis días cargando ladrillos, cómo ahorré pasando hambre, cómo construí mi fortuna. La épica de un viejo cascarrabias que otros habrían encontrado tediosa, ella la escuchó con los ojos brillantes. Vaya, parece una película. Yo quiero vivir así. Mi sueño es envejecer con la misma elegancia que usted. Cada una de sus palabras era como aceite sobre el fuego de mi necesidad de reconocimiento. Cuando llegamos a mi casa, sentí una punzada de decepción. Por primera vez, no quería volver a entrar en mi ático vacío. Conduce con cuidado. Gracias por lo de hoy. Maestro. Me llamó cuando estaba a punto de bajar del coche. A mí también me encanta correr, pero cuando lo hago sola, me entra la pereza. Si no le importa, podría ser su liebre a partir de ahora. Le llevaría el agua, controlaría sus tiempos. ¿Una liebre? Sí. Usted solo preocúpese de correr hacia adelante. Yo me encargaré de todo lo demás. Correr solo es muy solitario, ¿no cree? Correr solo es muy solitario. Esas palabras me atravesaron el corazón. Toda mi vida había corrido solo. Adelantando a mis competidores, levantándome solo cada vez que caía, siempre mirando hacia adelante. Había vivido sin darme cuenta de mi propia soledad. Y ahora alguien se ofrecía a cuidar de mi retaguardia. Dudé un instante, luego carraspeé y asentí. Como quieras. Yo salgo a las 5 de la mañana. Si no te ves capaz, no vengas. Sí. Hasta mañana, maestro. Sonrió radiante. El oscuro garaje subterráneo pareció iluminarse de repente. De camino a casa en el ascensor, me miré en el espejo. La rodilla me dolía, pero en mis labios se dibujaba una leve sonrisa que no reconocí. Esa noche, por primera vez, dormí con la luz del salón encendida. No sabía que estaba aceptando un cáliz envenenado, que esa falsa brisa primaveral solo aceleraría la llegada del invierno a mi vida. Desde ese día, mis madrugadas cambiaron por completo. El tiempo solitario corriendo contra el viento frío del amanecer se transformó en un tiempo de espera y emoción. A las 5 de la mañana, cuando llegaba al punto de encuentro, ella siempre estaba allí, 10 minutos antes que yo. Buenos días, maestro. Su mano saludándome brillaba como un faro en la niebla del amanecer. Corríamos uno al lado del otro. Ella ajustaba su zancada a mi respiración. Si yo jadeaba por el esfuerzo, ella, como por arte de magia, reducía la velocidad. Si yo me sentía fuerte y aceleraba, ella me seguía en silencio desde atrás. Era la liebre perfecta. Pero no solo en la carrera. Estaba ajustando el ritmo de toda mi árida existencia. Al terminar el entrenamiento, sacaba un termo. Es una infusión de hierbas que he preparado yo misma. Maestro, me pareció que tenía la garganta un poco delicada, así que he cocido a fuego lento tomillo y romero, como hacía mi abuela en el pueblo. Qué molestia, no tenías por qué, le decía con mi habitual tono arisco,
pero me bebía la infusión de un solo trago. El líquido cálido y aromático descendía por mi garganta, descongelando mis entrañas. En aquel momento, no sabía que esa dulce infusión podría ser el veneno que estaba destruyendo lentamente mi cuerpo. Ella era diferente a las demás mujeres. Cuando la invitaba a restaurantes con estrellas Michelin, ella se negaba con un gesto. Por favor, maestro, gastar dinero en estos sitios tan caros es un desperdicio. Vamos a una tasca a comer un buen cocido. Para mí no hay nada más delicioso que un plato de cocido después de haber sudado corriendo con usted. Su sencillez disolvió por completo mis defensas. Sí, esta mujer no es una cazafortunas. Es una mujer auténtica, pensé. Empecé a abrir la cartera por mi propia voluntad. Aunque ella no lo quisiera, yo sentía una necesidad irrefrenable de darle cosas. Un fin de semana, la llevé a la Milla de Oro, a las tiendas más exclusivas de la calle Serrano. Maestro, yo no necesito estas cosas. ¿Cómo voy a llevar yo algo así? Pruébatelo. Soy yo quien quiere regalártelo. Si mi liebre va mal vestida, ¿qué imagen doy yo? La obligué a probarse el mejor conjunto de ropa deportiva y un abrigo de 1000 euros. Frente al espejo estaba deslumbrante. Mientras ella sonreía tímidamente, yo pagué con la tarjeta. El sonido del datáfono al procesar el pago nunca me había parecido tan gratificante. Ella me cogió la mano con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, maestro. Es la primera vez en mi vida que recibo un regalo así. Si mi padre viviera, sería como usted. Padre. Esa palabra me pinchó el corazón, pero al mismo tiempo me proporcionó una extraña sensación de conquista. Para ella, yo era un padre, un hermano mayor, su único salvador. El magnate de 30 millones de euros que debía proteger a esta mujer desvalida y bondadosa. Ese complejo de héroe me cegó por completo. Y entonces llegó el día decisivo. Llovía a cántaros. Como no podíamos correr, estábamos en mi coche escuchando el sonido de la lluvia. Maestro, un día de lluvia como hoy pide una buena tortilla de patatas. ¿Me permite demostrarle mis dotes culinarias? Déjeme usar su cocina solo por esta vez. Mi santuario, mi ático al que nunca nadie había entrado. Pero no me negué. Al contrario, mi corazón latía con una expectación desbordante. Aquella noche mi salón vacío se llenó del delicioso aroma a aceite de oliva y cebolla pochada. Ella preparó la cena en mi cocina con una destreza increíble. Sobre la mesa una tortilla de patatas humeante, una botella del mejor Rioja y frente a mí, una mujer que me servía un trozo diciendo, «Abra la boca, maestro». Tragué sin apenas masticar. Tenía un nudo en la garganta. No era la comida insípida que solía masticar solo en esa casa enorme. Esto sabía a familia. Era la mesa de una primavera cálida que pensé que nunca volvería a tener en mi vida. Isabela. Dígame, maestro. Estaría bien que cenáramos así todos los días. Lo dije ayudado por el vino. Su rostro se sonrojó. Como respuesta posó su mano suave sobre el dorso de la mía, áspera y llena de venas. Su calor era tan intenso que no me di cuenta de que mi alma se estaba consumiendo. Aquel fue el último día de primavera de mi vida. La floración más espectacular, pero también la más cruelmente efímera. Pétalos marchitos ya cubrían el suelo a mis pies, y yo, sin saberlo, apreté su mano con fuerza, prometiéndome a mí mismo que nunca la soltaría. La desgracia nunca envía una carta de aviso. Siempre en el momento en que te sientes más feliz, te clava un puñal por la espalda. Aquella mañana parecía una más. Eran las 5 como siempre. Me desperté antes de que sonara la alarma, el cuerpo ligero ante la perspectiva de correr con Isabela. Aparté las sábanas e intenté levantarme. De repente el mundo empezó a girar como una peonza. El techo parecía desplomarse sobre mí. Sentí como si pisara algodón, y mi cuerpo se tambaleó sin control. Traté de agarrarme a algo pero caí de costado, golpeándome contra la esquina de la cama. Todo se volvió negro. Un zumbido agudo me taladraba los oídos. No había bebido la noche anterior. Será una bajada de tensión, pensé.
Tratando de aparentar normalidad, me apoyé en la pared para levantarme. Un sudor frío me empapaba la espalda. Mi rostro en el espejo estaba pálido como el de un muerto. Pero no quería admitirlo. No quería aceptar que estaba envejeciendo, que algo andaba mal en mi cuerpo. Con terquedad, me puse la ropa de deporte y salí de casa. En el parque Isabela ya me esperaba. Buenos días, maestro. Pero... ¿qué le pasa? No tiene buena cara. Se encuentra mal. Me miró con los ojos muy abiertos y me puso una mano en la frente. Su tacto fresco me produjo un extraño alivio. No es nada. He dormido mal. En cuanto sude un poco se me pasará. Vamos. Respondí con arrogancia y empecé a correr. Pero mis piernas no eran las mías. No había recorrido ni 1 kilómetro, una distancia que normalmente ni siquiera contaba como calentamiento, cuando el corazón empezó a latirme de forma errática y salvaje. Sentía que me ahogaba, como si mis pulmones se hubieran encogido. La vista se me nubló y las piernas se me enredaron. Caí de bruces sobre el asfalto. Me abrí la rodilla y las palmas de las manos, y la sangre empezó a brotar. Pero más que el dolor, me consumía la vergüenza. Unos jóvenes corredores pasaron a mi lado a toda velocidad, lanzándome miradas de soslayo. «¡Maestro!», gritó Isabela, corriendo hacia mí y abrazándome. Perdí el conocimiento en sus brazos. Cuando desperté, estaba en las urgencias de un hospital privado. La luz fluorescente del techo me hirió los ojos. Tenía una vía en el brazo y a mi lado, Isabela lloraba mientras me sujetaba la mano con fuerza. Inmediatamente me ingresaron en la mejor suite de la clínica más prestigiosa de Madrid y me sometieron a todas las pruebas imaginables: resonancia magnética, TAC, análisis de sangre completos, electrocardiograma. El dinero no era un problema. Necesitaba saber qué le estaba pasando a mi cuerpo. Una semana después el médico entró en la habitación con mi historial. Lo miré con expectación, convencido de que sería una enfermedad curable, un problema que el dinero podría solucionar. Pero sus palabras hicieron añicos mis esperanzas. Señor Morales, según los resultados de las pruebas, no hemos encontrado ninguna anomalía significativa. ¿Cómo dice? ¿Que no hay nada anormal cuando apenas puedo caminar por los mareos y la falta de aire? ¿Pero qué clase de médico es usted? Cálmese, por favor. Los valores son normales. Probablemente se deba a una pérdida de vigor natural asociada al envejecimiento. Dada su edad, debería evitar el ejercicio de alta intensidad, no someterse a estrés y descansar mucho. Envejecimiento. Esa palabra se me clavó en el pecho como un puñal. Mi cuerpo, el que había cuidado con devoción toda mi vida. Había gastado una fortuna en los suplementos más caros. Y ahora, por el simple hecho de ser viejo, me convertía de la noche a la mañana en un inválido. Agarré las sábanas con rabia. La ira, la frustración y el miedo a la muerte se mezclaron en mi interior, revolviéndome el estómago. Durante aquella desesperante estancia en el hospital, la única persona que permaneció a mi lado fue Isabela. Venía a mi habitación todos los días, como si fichara en el trabajo. Le dije que contratara a un cuidador, pero se negó en redondo. No quiero dejarle en manos de un extraño, maestro. Lo haré yo. Me daba de comer crema de verduras que preparaba en su casa, soplándola para que no me quemara. Yo, que ya no tenía fuerzas ni para sostener una cuchara, abría la boca como un pajarillo para recibir la comida. El gran Javier Morales, que había pasado toda su vida dando órdenes, ahora necesitaba ayuda hasta para ir al baño. Era humillante, pero su presencia lo hacía soportable. Maestro, tómese esta infusión. La he preparado toda la noche a fuego lento. Dicen que es lo mejor para recuperar la energía. Sirvió un líquido de color marrón oscuro de un termo. Tenía un sabor amargo con un regusto extrañamente dulce. Esto sabe raro. ¿Se puede tomar con los medicamentos del hospital? Ay, maestro, qué desconfiado es. El herborista me ha dicho que no hay ningún problema. Lleva solo las mejores hierbas, muy difíciles de conseguir. Bébasela rápido, así podremos volver a correr juntos pronto.
Su sonrisa amable y la promesa de volver a correr juntos borraron cualquier atisbo de duda. Estaba dispuesto a beber veneno si ella me lo daba. Apuré la infusión de origen desconocido de un solo trago. Después de beberla, sentía el cuerpo lánguido y caía en un sueño profundo. Debería haberlo sabido entonces. Que mi cuerpo no se estaba desmoronando por la edad, sino por esa infusión que bebía cada día. Tras recibir el alta, ya no estaba solo. Maestro, no puedo irme. Me da mucho miedo dejarle solo. De forma natural, Isabela se instaló en mi ático. Ahora había 2 cepillos de dientes en el baño, 2 platos en la mesa. La casa de 300 metros cuadrados, antes vacía, se llenó de su calor y del olor de las hierbas que cocía. Me volví cada vez más dependiente de ella. Si no estaba, no me apetecía ni beber un sorbo de agua. Si se ausentaba un momento, me temblaban las manos como a un niño con ansiedad por separación. Bueno, quizás sea para bien, me decía. Si no hubiera enfermado, esta mujer joven y hermosa estaría a mi lado. Le daré todo lo que quiera, dinero, lo que sea, pero que no me deje solo. Empecé a justificar mi propia debilidad. La agudeza del hombre de negocios hecho a sí mismo, Javier Morales, se había marchitado por la enfermedad, y en su lugar crecía la dependencia de un viejo frágil. Una noche, mientras una tormenta azotaba la ciudad, me desperté sobresaltado por un trueno. Ella me acarició el pecho y me susurró al oído. Su tacto era suave y frío como el de una serpiente. Maestro, ahora tiene que cuidar su salud. ¿Por qué no deja de lado las preocupaciones, como la gestión del edificio o las acciones? Tantas cosas en la cabeza le están perjudicando. Esa dulce sugerencia. No podía saber que era el susurro del diablo que me arrastraría al infierno. Mi mente, nublada por los efectos de la infusión, era incapaz de discernirlo. Simplemente asentí. Sí, tienes razón. Ya estoy harto de todo. Ayúdame tú. No vi la sonrisa gélida que se dibujó en sus labios. Desde que ella tomó las riendas de mi vida, mi deterioro se aceleró. Oh, para ser sincero, me sentí cómodo. Había vivido toda mi vida en tensión. Los pleitos con los inquilinos del edificio, el miedo a la caída de la bolsa, la preparación para las inspecciones de Hacienda. Esos 30 millones eran mi armadura, pero también un pesado grillete. Y ahora, ella se ofrecía a liberarme de él. No tuve fuerzas para rechazar tan dulce oferta. Una tarde Isabela se acercó a mi cama con una tableta. En la pantalla se veía un paisaje idílico. Mire, maestro. Es una finca en la sierra de Guadarrama. Con la montaña detrás y un río delante. El aire allí es mucho más puro que en Madrid. Con cada gesto de su dedo sobre la pantalla, se desplegaba el sueño de mi jubilación. Un gran jardín, un huerto que cuidaríamos juntos, una terraza donde tomaríamos el té al atardecer. He estado investigando, maestro. Sinceramente, este ático y el edificio son demasiada carga para usted. El estrés es la causa de todas las enfermedades, dijo, posando su mano sobre la mía y mirándome con sus ojos húmedos. ¿Y si lo vendemos todo y nos vamos allí? A un lugar con aire puro, donde yo le cocinaré con las verduras de nuestro huerto, pasearemos juntos cada mañana. Quiero pasar el resto de mi vida así, sin ambiciones, solo cuidando de su salud. ¿Le parece bien? Nosotros. Esa palabra paralizó mi raciocinio. Toda mi vida había sido mi dinero, mi edificio. Nunca había formado un nosotros con nadie. Abandonar la jungla de asfalto de la ciudad para envejecer en la naturaleza con la mujer que amaba. ¿No era esa, después de todo, la razón por la que había trabajado tan duro toda mi vida? Sí, tienes razón. Estoy harto de todo esto. Vendámoslo todo y vayámonos. En cuanto pronuncié esas palabras, todo se puso en marcha a una velocidad de vértigo. Parecía que lo tuviera todo preparado de antemano. Trajo a un agente inmobiliario y a un gestor de su confianza. Usted no se mueva, maestro. Yo me encargo de todo el papeleo. Con la mente confusa, miré los documentos que me pusieron delante. Contrato de compraventa.
Mi edificio de 5 plantas, el que había levantado con mi sudor y mis lágrimas, el símbolo de mi orgullo. Y ahora, el documento para venderlo. En mi estado anterior, habría revisado cada cláusula, cada punto y coma. Pero, ya fuera por el efecto de la infusión o por mi deseo de confiar en ella, las letras bailaban ante mis ojos. Solo tiene que firmar aquí y aquí. Isabela puso el sello con mi firma en mi mano. La tinta roja manchaba el caucho. Mi mano temblaba ligeramente. ¿Era un rechazo instintivo? Justo antes de que el sello tocara el papel, me detuve. ¿De verdad debería venderlo todo? Si me quedo sin nada, ¿seguirá esta mujer a mi lado? El instinto de desconfianza que me había gobernado toda la vida lanzó su último destello. Al ver mi vacilación, el rostro de Isabela se ensombreció. Maestro, veo que todavía no confía en mí. Yo solo quería que recuperara la salud, por eso he pasado noches enteras buscando la mejor opción. Supongo que me he excedido. Olvidémoslo. Será mejor que me vaya. Hizo ademán de levantarse para hacer las maletas, con los ojos llenos de lágrimas. En ese momento una alarma sonó en mi cabeza. No. Si se va, volveré a estar solo. Moriré solo en esta oscuridad espantosa. El pánico devoró la duda. La agarré del brazo con desesperación. No, no. He debido de volverme loco. ¿Cómo podría no confiar en ti? Lo firmo todo. Como si me persiguiera el diablo, estampé el sello una y otra vez. Clac. 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 Contrato de venta del edificio, poder notarial para la venta del ático, orden de venta de todas mis acciones. Con cada marca de tinta roja, mi patrimonio se desvanecía. La colosal fortuna de 30 millones de euros se convirtió en cifras digitales que volaron hacia una cuenta designada por ella, una cuenta a nombre de un tercero con la excusa de una gestión conjunta. Ha hecho bien, maestro. Ya está todo. Ahora solo nos queda ser felices. Me besó la frente sudorosa. El contacto de sus labios fríos me produjo un escalofrío, pero lo ignoré. Me dejé abrazar por ella y suspiré aliviado, creyendo que por fin me había liberado, que por fin tenía a alguien de mi lado. La mudanza estaba prevista para una semana después. Durante esa semana, viví como en un sueño. Veía cómo se llevaban mis cosas, cómo la casa se iba vaciando, pero no sentía ansiedad. El futuro color de rosa en la finca de la sierra me esperaba. La noche antes de la mudanza, Isabela me trajo una infusión más concentrada de lo habitual. Maestro, mañana será un día agotador con la mudanza. Tómese esto y duerma profundamente. Hoy la he preparado con un cuidado especial. Gracias, Isabela. Eres lo único que tengo. El último golpe de suerte de mi vida. Se lo dije con toda la sinceridad de mi corazón. Ella me observó con una extraña sonrisa mientras me bebía la infusión hasta la última gota. Sí, maestro. Usted también es un golpe de suerte para mí. Un golpe de suerte muy, muy grande. Sus palabras retumbaron en mis oídos. Sentí la punta de la lengua entumecida, y los párpados me pesaban como si fueran de plomo. El sueño me venció. Era un sueño pesado y profundo, diferente a los de otras veces, como si me absorbiera una oscuridad densa. Justo antes de perder el conocimiento, la vi de reojo. Vi cómo cogía el móvil y la cartera de mi mesilla de noche y salía silenciosamente de la habitación. ¿A dónde va?, quise preguntar. Pero mis labios no se movieron. Y así, sin ni siquiera oír el estruendo de mi imperio al derrumbarse, me hundí en un abismo profundo. Aquella fue la última noche de paz de mi vida. Cuando abrí los ojos, el sol ya estaba alto. La cabeza me iba a estallar. Normalmente a las 5 de la mañana ya estaba despierto, pero mi cuerpo pesaba 1 tonelada, como si me hubieran anestesiado. Tenía la boca tan seca que la lengua se me pegaba al paladar. Isabela, un poco de agua. La llamé por costumbre. Pero no hubo respuesta. La casa estaba en un silencio sepulcral. Un silencio diferente al de antes. Un aire frío y ominoso, de vacío, me erizó la piel.
Isabela, ¿dónde estás? ¿Habrá ido a la compra? Me levanté de la cama tambaleándome. Busqué a tientas en la mesilla para ver la hora. No estaba. Mi móvil de última generación, siempre en el mismo sitio, había desaparecido. Pensando que se habría caído, miré debajo de la cama, pero solo había polvo. Con un mal presentimiento, abrí el cajón. La cartera tampoco estaba. El corazón se me paró. Corrí al salón como un loco. Isabela. Isabela Vargas. No había nadie. El ático de 300 metros cuadrados parecía un campo de fútbol. Pero algo no encajaba. El salón estaba extrañamente vacío. El cuadro de varios miles de euros que colgaba de la pared había desaparecido. Los lingotes de oro conmemorativos, la colección de relojes de lujo, todos los objetos pequeños y caros que guardaba en la vitrina se habían esfumado. No, no puede ser. ¿Habrán entrado a robar? Isabela, ¿estará bien? Incluso en ese momento me preocupaba por ella. Pensé que unos ladrones la habían atacado y se habían llevado mis cosas. Me negaba a creer que ella me hubiera traicionado. Que la última primavera de mi vida fuera una mentira. Mi cerebro se negaba a aceptar la realidad. Corrí despavorido hacia el vestidor. Estaba vacío. Su ropa, sus cosméticos, sus maletas. No quedaba ni un solo rastro de ella, ni una mota de polvo. Como si una mujer llamada Isabela Vargas nunca hubiera vivido en esa casa. Fue entonces cuando vi un sobre la mesa del comedor. Eran los mismos sobres de los documentos que había sellado el día anterior. Con manos temblorosas abrí uno. Estaba vacío. Ni la escritura de propiedad, ni el certificado de traspaso de acciones, ni mi sello. Solo los sobres vacíos burlándose de mí. ¡Ah! Grité como una bestia y salí corriendo. No tenía tiempo de esperar el ascensor. En pijama y descalzo bajé por las escaleras de emergencia. Tenía que ir al banco. Tenía que comprobarlo. Taxi, taxi. No tenía cartera, no podía coger un taxi. Corrí por la calle como un loco. Corrí los 3 kilómetros que me separaban de mi sucursal bancaria, arrastrando unas zapatillas rotas. El aliento se me agotaba, pero no podía parar. Cuando llegué a la ventanilla del banco parecía un mendigo. Mi dinero. Mire mi cuenta, rápido. El empleado me miró aterrorizado. No tenía DNI, pero el director de la sucursal, que me conocía por ser cliente VIP, se acercó corriendo. Don Javier. ¿Qué le ha pasado? El saldo. Mire el saldo de mi cuenta, ahora mismo. Los pocos segundos que los dedos del director tardaron en teclear sobre el teclado fueron para mí una eternidad. Y entonces vi cómo su rostro se volvía ceniciento mientras miraba la pantalla. Señor Morales, esta madrugada se ha realizado una transferencia por el importe total a través de la banca online. Se ha accedido con su certificado digital. ¿Cuánto queda? 0 euros. Se ha dispuesto incluso del límite total de su póliza de crédito. Las piernas me fallaron y me desplomé en el suelo. 30 millones de euros. Mi sangre, mi sudor, mi juventud, mi vida entera se había evaporado en una sola noche. El número 0 cayó sobre mí como una losa aplastándome. La finca, llame a la inmobiliaria de la Sierra. Le arrebaté el teléfono al director y llamé al número del agente. Sonó una vez. El número que ha marcado no existe. Por favor, compruebe él. El teléfono se me cayó de la mano. El agente inmobiliario, el gestor, Isabela, todos estaban conchavados. Había sido un viejo payaso bailando en un escenario montado por ellos para devorarme. De repente un dolor agudo como si me golpearan el pecho con un mazo, me atravesó. No podía respirar. La vista se me nubló y las luces del techo del banco empezaron a girar. Era el corazón. Mi corazón, que siempre había creído de acero, había entrado en shock al perder el peso de 30 millones de euros. Señor Morales, don Javier. Llamen a una ambulancia.
Los gritos de la gente se oían lejanos. Sentí el frío del suelo de mármol en mi mejilla. Mientras moría, un pensamiento más terrible que la pérdida del dinero inundó mi mente: no me amaba. Me había cazado. Lo que creí que era el sol de mi última primavera no era más que el fuego del infierno que me consumía. Justo antes de perder el conocimiento, recordé el sabor de aquella infusión, dulce y amarga, que ella me preparaba. Había sido la copa de veneno más cara de mi vida. Cuando desperté, lo primero que percibí fue el olor. No era el aroma de un ambientador caro, sino una mezcla repugnante de lejía, comida agria y excrementos de ancianos. El hedor de la decadencia. Intenté moverme, pero la mitad derecha de mi cuerpo no respondía, pesada como un tronco. Secuelas de un ictus. Me dijeron que al desmayarme en el banco, tardaron en encontrarme y perdí un tiempo precioso. Mi cuerpo de acero, forjado con una vida de disciplina, se había convertido en un trozo de chatarra. El abuelo de la cama 3 se ha despertado, dijo una enfermera. No era como las amables enfermeras de la clínica privada que me llamaban Don Javier. Esta me miraba con ojos cansados, como si yo fuera un bulto que había que limpiar. Abuelo, ¿me oye? Está en una residencia pública. Lo trajeron como a un indigente, pero hemos encontrado a un familiar gracias a sus datos. ¿Un familiar? ¿Yo tenía familia? Mi corazón dio un vuelco. ¿Sería Isabela? ¿Habría vuelto arrepentida? Pero la persona que apareció al descorrer la cortina era un hombre de mediana edad que no reconocí. Es usted Javier Morales, ¿verdad? Soy su sobrino. Ricardo, el hijo de su hermano. El hijo de mi hermano, con quien había roto relaciones hacía 30 años por una disputa de dinero. Lo recordaba como un niño mocoso, y ahora era un hombre con canas en el pelo. Me miró con lástima y chasqueó la lengua. ¿Pero dónde ha metido toda su fortuna para acabar aquí como un pordiosero? Cuando me llamaron de la comisaría no me lo podía creer. Tío, ni siquiera viniste al funeral de mi padre. Te pasaste la vida evitando a la familia por miedo a que te pidiéramos dinero y mira cómo has acabado. No había nada de falso en sus palabras. No pude rebatirle. Solo temblaba, con los labios paralizados, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Mi sobrino, más molesto que apenado, me tiró unos papeles. He solicitado la ayuda de dependencia para que el Estado pague la residencia. Yo solo firmo como contacto, no piense que voy a cuidarle. También tengo mi vida. Dicho esto, se fue sin mirar atrás. No pude detenerle. Era la cosecha de lo que había sembrado. Mi arrogancia, tratando a mi familia como a parásitos y a mis amigos como a fracasados, me había llevado a este aislamiento. A partir de ese día, comenzó mi vida infernal en una habitación compartida con otras 5 personas. En la cama de al lado, un anciano con demencia gritaba toda la noche. En la de enfrente, un paciente tosía con un sonido gutural. La hora de la comida era una tortura. Fideos pasados y un par de trozos de encurtido. Comida barata que en mi vida anterior ni siquiera habría mirado. Pero ni eso podía comer por mí mismo. Con la temblorosa mano izquierda, intentaba llevarme la cuchara a la boca, pero derramaba la mitad. Abuelo, póngase bien el babero. Ya ha vuelto a mancharse toda la ropa. Me regañaba un auxiliar mientras me limpiaba la boca con brusquedad. Me sentía miserable. Yo que corría con zapatillas de 1000 euros, ahora llevaba un babero y me regañaban por derramar la comida. Mi reflejo en la ventana era el de un monstruo. Un cuerpo esquelético, ojos sin vida, pelo ralo. El emperador Javier Morales había muerto. Aquí solo quedaba un viejo enfermo y sin dinero. Por la noche el miedo me invadía. En la oscuridad de la habitación, entre los quejidos de los demás, pasaba la noche en vela. El rostro de Isabela aparecía en el techo. Maestro, es mi héroe. Le cuidaré toda la vida. Seamos felices. Sus dulces mentiras resonaban en mis oídos como una alucinación. La rabia daba paso a un arrepentimiento desgarrador. Dinero, dinero, dinero. Me había pasado la vida persiguiéndolo.
Creía que con dinero podía comprarlo todo: personas, amor, salud. Por eso desconfiaba y apartaba a quienes se me acercaban con sinceridad. Pero ahora, al verme sin nada, me daba cuenta. Lo que había protegido toda mi vida no era mi dinero, sino mi soledad. No había perdido 30 millones de euros. Había perdido las oportunidades verdaderamente valiosas de mi vida, ocultas tras esa cifra. Una familia con la que compartir una comida caliente, un amigo que me diera la mano al estar enfermo, una compañera con la que sentarme en un banco al envejecer. Esa felicidad corriente que otros tenían gratis, para mí se había convertido en un milagro inalcanzable. Lloré en silencio, tapándome con la manta. Por primera vez en 3 años no lloraba por dinero, sino por la falta de humanidad. Quería morir. Quería morderme la lengua. Mejor eso que vivir en esta miseria. Pero no podía. La injusticia, la rabia, pensar en esa mujer viviendo a cuerpo de rey con mi dinero me impedía cerrar los ojos. Tenía que vivir. Tenía que sobrevivir para ver su final con mis propios ojos. En el fondo de mi vida destrozada, solo quedaba una cosa: el odio. Con mi temblorosa mano izquierda, me agarré con fuerza a la barandilla de la cama. Tenía que rehabilitarme. Aunque fuera arrastrándome, tenía que salir de ese hospital. Era mi único objetivo para rescatar mi vida del basurero en el que se había convertido. De vuelta al presente. El aire frío de las 7 de la mañana lamé mi espalda sudada. La voz irritada de un peatón zumba en mis oídos, pero no escucho nada. Mi mirada está fija en un solo punto: la mujer al otro lado de los 8 carriles, Isabela Vargas. La mujer que me lo robó todo hace 3 años. La mujer que devoró mis 30 millones, mi salud y mi alma para florecer como una seta venenosa. No había cambiado. O más bien, con mi dinero, se había vuelto más joven y radiante. El abrigo de visón, el bolso de marca, las joyas brillantes, todo pagado con mi sangre y mi sudor. Hablaba con alguien por teléfono, riendo a carcajadas. El sonido de su risa, como una alucinación, me desgarraba los tímpanos. ¿Cómo? ¿Cómo puede estar aquí? ¿Cómo puede reírse así? Mi corazón, que creía paralizado, empezó a latir con una furia descontrolada. No era alegría. Era instinto asesino. Un deseo primario de cruzar esa avenida y estrangularla. Fue entonces cuando, al terminar la llamada, giró la cabeza distraídamente y nuestras miradas se encontraron. Se hizo el silencio. A pesar de las gafas de sol, lo supe. Vi cómo la sonrisa se borraba de sus labios. Lentamente se bajó las gafas. Detrás del maquillaje espeso, sus ojos ya no eran los mismos. Aquellos ojos claros que 3 años atrás me miraban con admiración llamándome maestro, habían desaparecido. Sus ojos se abrieron como platos. No era sorpresa ni pánico. Recorrió mi figura miserable de arriba a abajo. Mi pelo grasiento, mi anorak raído, el carrito de cartones sucio. Una sonrisa torcida y despectiva se dibujó en sus labios. Era desprecio. La misma repugnancia y burla con la que se mira a un insecto aplastado en la acera. ¿Qué? ¿Aún no te has muerto? Viejo pesado. Sus labios parecieron moverse. Aunque no la oí, fue como si lo hiciera. No mostró ni arrepentimiento ni intención de huir. Al contrario, levantó la barbilla con arrogancia y soltó una risita. Una actitud descarada que parecía decir: atrápame si puedes. En ese instante algo dentro de mí se rompió. Era el último hilo de mi cordura. La rabia que había reprimido durante 3 años, pudriéndome en la residencia y recogiendo cartones, estalló como un volcán. Isabela. Un rugido animal brotó de mi garganta. Un grito desgarrado, lleno de sangre y óxido. La gente a mi alrededor se sobresaltó, pero no me importó. Solté el carrito. Con mis piernas maltrechas, intenté lanzarme a la carretera. Aunque esos 8 carriles fueran el mismo infierno, estaba dispuesto a saltar. Mi grito descompuso su rostro. Con un gesto de fastidio, como si quisiera evitar mancharse con algo sucio, se giró bruscamente. El semáforo seguía en rojo para los peatones.
Pero ella, para evitarme o para ignorarme, pisó la calzada sin dudar. Ahí estás. Devuélveme mi dinero. Mis 30 millones. Grité con todas mis fuerzas. Ella, con el repiqueteo estridente de sus tacones, corrió por el paso de cebra. Abrazando su bolso de marca contra el pecho, huyó sin mirar atrás. Como si yo fuera un zombi que la perseguía. Y fue en ese momento. En el cruce, un camión de reparto que aceleraba para no pillar el semáforo en rojo, se acercaba a una velocidad terrorífica. Un sonido ahogado salió de mi garganta. Ella no lo vio. Ocupada en evitarme, en burlarse de mí, no vio la sombra de la muerte que se cernía sobre ella. ¡Cuidado!, gritó alguien. Pero era demasiado tarde. La mujer que había destrozado mi vida, la que había pisoteado mi última primavera, se interpuso en el camino del camión. El tiempo pareció detenerse. En el breve instante en que giró la cabeza y vio el camión, su rostro petrificado por el terror y mis ojos, observando la escena desde lejos, se encontraron en el aire. ¡Crack! Un estruendo que pareció detener el mundo. El chirrido ensordecedor de los frenos y un impacto sordo y brutal devoraron la avenida a las 7 de la mañana. Ni siquiera se oyeron gritos. El sonido fue tan abrumador que silenció todo lo demás. Ante mis ojos, una escena increíble se desarrolló a cámara lenta. El cuerpo de Isabela Vargas, que huía de mí, se elevó por los aires. Como una marioneta a la que le han cortado los hilos, voló sin control antes de estrellarse contra el frío asfalto. El bolso de lujo que abrazaba como si fuera su vida se reventó, y su contenido se esparció por la carretera. Un pintalabios, un espejo, las gafas de sol. Y fajos de billetes comprados con mi dinero, que volaron sobre un charco de sangre que se extendía rápidamente. Mis 30 millones, el fruto de mi sudor y mis lágrimas, esparcidos por el viento de la mañana como si fueran confeti. Dios mío, la ha atropellado. Llamen a una ambulancia. Los gritos de la gente estallaron por fin. La calle se convirtió en un caos. El conductor del camión bajó con el rostro desencajado. La gente se arremolinó. Pero yo no podía moverme. Mis manos, agarrotadas al manillar del carrito, contemplaban la escena macabra. ¿Era realmente Isabela esa mujer tendida en un charco de sangre? ¿Era ese el demonio que había arruinado mi vida, que me había empujado al infierno? ¿Esa mujer, tan altiva y arrogante, podía ser destrozada tan absurdamente por un trozo de metal? Las piernas me flaquearon. Pero, extrañamente, no lloré. Tampoco sentí satisfacción. Una bola de fuego me subió por el pecho. No era ira ni tristeza. Una risa ahogada se escapó de mis labios. Y luego otra, y otra. Me eché a reír. Como un loco, como alguien que ha perdido el juicio. La risa brotaba sin control. Intenté taparme la boca, pero se escapaba entre mis dedos. La gente me miraba de forma extraña. Pensarían que era un viejo loco riéndose de un accidente. Pero no podía parar. Era todo tan absurdo, tan irrisorio. Yo perdí mi dinero y tú perdiste la vida, pensé. ¿Este era el final que conseguiste después de robarme mis 30 millones? ¿Morir en la calle huyendo de mí, sin ni siquiera haber podido disfrutar de ese dinero? Te lo mereces. Está bien empleado, murmuré. Pero al final de mi risa, había un regusto amargo de desolación. Al final, los dos nos habíamos quedado con las manos vacías. Yo, que había pasado la vida persiguiendo el dinero y despreciando a la gente. Y ella, que había intentado cambiar su vida robando el dinero de otro. Ante la muerte, ni el magnate de 30 millones ni la cazafortunas de lujo eran más que un trozo de carne. Dejé de reír y miré los billetes esparcidos por el asfalto. Un billete de 50 euros, arrastrado por el viento, rodó hasta mis pies. Antes, habría arriesgado la vida por ese dinero. Pero no lo recogí. No quería apostar lo que me quedaba de vida por ese trozo de papel sucio. Lentamente me di la vuelta. Un coche de policía se acercaba con la sirena a todo volumen. La gente se agolpaba en el lugar del accidente. Pero yo no me uní a ellos.
No fui a identificarla, no llamé a nadie. Simplemente volví a agarrar con fuerza el manillar de mi viejo carrito. El chirrido oxidado de las ruedas comenzó a sonar de nuevo. El sonido de la ambulancia se fue alejando a mi espalda. Mi primavera cruel, mi estúpida ambición, se desvanecían detrás de mí. Miré al cielo. El sol de las 7 de la mañana brillaba con una indiferencia deslumbrante. Me dolían los ojos. Pero ahora, creo que lo entendía. El camino por el que debía correr no era el sendero dorado de los 30 millones, sino este duro asfalto bajo mis pies. Vamos. A comer. Murmuré mientras empujaba el carrito. Con el dinero que sacara hoy por los cartones, me compraría un plato de cocido caliente. Y no lo comería solo. Charlaría con la dueña del bar, aunque fuera una tontería. Necesitaba comer sintiendo el calor de otra persona. El sonido de las ruedas se fundió con el ruido de la ciudad al despertar. El último día de primavera del corredor había terminado. Y yo, por fin, me enfrentaba al frío invierno de la vida real. El verdadero abismo